Càpsula 11. Dret a asil. El dret a asil és el dret que té tota persona a buscar protecció en un tercer estat fora del seu país d'origen quan en aquest pateix una persecució per motius de raça, de gènere, d'orientació o identitat sexual, religiós o, en definitiva, per pertànyer a un grup social determinat que en el seu país pateix una persecució. Mi salida de Honduras aquí a España pues no fue planeada. Entré a un proyecto de asilo donde era salir de Honduras y pedir asilo a personas trans que corrían peligro de muerte. Un permís de residència englobat dintre la llei d'estrangeria és molt més precari que quan es reconeix la protecció internacional. Quan se't reconeix, ja sigui via estatut de refugiat o via protecció subsidiària, tens un permís de 5 anys que en general i sobretot en estatut de refugiat es renovarà sense grans problemes. Cuando se me aprueba a mí el derecho de asilo, pues también se me aprueba lo que es la ayuda estatal, donde tienes derecho de vivienda, derecho de estudio para adquirir un trabajo. Entonces, si yo he pedido asilo y que no se me hubiese aceptado, pues hubiera como sumado otra precariedad más. Y fue como decir, wow, puedo descansar, puedo dormir sabiendo que mañana voy a estar bajo un techo porque hay alguien que responde por mi. Una política d'asil i una política migratòria que posés els drets humans al centre hauria de, per una banda, deixar d'invertir en guerres, deixar d'invertir en models extractivistes i també, alhora, per altra banda, garantir vies legals i segures perquè les persones puguin accedir a aquest dret, que és un dret per elles y es una obligación para los estados. Cuando llegamos siempre hay una institución o un grupo o ONG que le va a brindar ayuda, pero de manera autónoma, de manera personal, tenemos que crear esa línea de tejer redes de ayuda y de acompañamiento. Y acá estoy, en la lucha, dándole frente a todas estas desigualdades para romperlas.